Amén, hermana. Si nos bendice con la oración. Amén. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por la reunión nuevamente en Zoom que tenemos para aprender de tu palabra. Gracias por la vida del hermano Roberto Bautista, que él es el maestro que, pues, gracias a tu sabiduría tuya, Señor, le has dado a él para enseñarnos. Gracias por todos los que están conectados en esta hora de la noche, que seamos siempre hacedores de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues hemos llegado a la última lección de este estudio del Pentateuco y justamente estamos con el libro de Deuteronomio, el quinto libro, ¿verdad? Y que espero que todos estos libros hayan sido de mucha bendición. La Torá, pues, se considera el ancla, ¿no? De todo lo que es las creencias hebreas, el judaísmo. Para el judaísmo, pues la Torá es el corazón de sus creencias, ¿no? Y vemos que nuestra Biblia, pues, acoge todas estas enseñanzas del Antiguo Testamento y también tenemos por nuestro Nuevo Testamento. Fíjense bien que testamento eh, se traduce como testamento, pero en sí es pacto, contrato, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo contrato, el nuevo pacto, el nuevo contrato. Así tenemos, pues nosotros conocemos muy bien el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero que las enseñanzas que tenemos aquí son todas también para como nosotros, como lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Como hace referencia libro de Corintios y Hebreos, que todo esto que está aquí fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Y sobre todo yo pienso, ¿no? Para que no seamos de tan dura cerviz como lo pudo ser el, el pueblo de Israel, ¿no? Que nosotros tengamos una manera más dócil, más simple para poder aceptar y recibir las cosas del Señor. Esta mañana precisamente eh, yo colaboro en un ministerio de evangelización en la iglesia y casi siempre gente de Latinoamérica se convierte sin mucha dificultad, ¿no? Pero hoy día llegó una señora precisamente de El Salvador, pero totalmente confundida con todas las cosas religiosas de sí misma, hablaba y no tenía ningún sentido, ninguna lógica. Y por más que le explicaban el Evangelio de una manera u otra, no, 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 no. No quiero, no quiero, no quiero. Wow. Digo, muy pocas veces me ha pasado eso hoy, que la gente se cierre tan fuerte. Digo, pues bueno, pues lo suyo es decir la palabra de Dios y que haga la palabra de Dios su propio trabajo, obra en la persona, ¿no? Pero esta señora sí que era de mucha dura cerviz. Pero bien, vayamos allá, a Deuteronomio. Como tema, eh, tú le puedes dar cualquier tema, ¿sabes? Los libros, pues, le ponen un tema a otro. A mí me ha parecido bastante bonito, interesante poder dar este tema. Ama al Señor, guarda sus mandamientos. Deuteronomio 10 dice, y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y esto es para tu bien. Fijaos estos cuatro verbos, temer, andar, amar y servir. Qué interesante, todos son unos verbos, claro, en acción.
en acción. Y es lo que Dios requiere de nosotros, un movimiento de nuestra personalidad en acción. Y si pudiésemos poner estos 4 verbos en su contenido y en su contexto como Dios quiere, las cosas serían diferentes. Y dice, ¿cómo hay que hacerlo? Con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor. Precioso versículo para poder comenzar esta noche, pues, meditando en el libro de Deuteronomio. Pues claro, el Pentateuco, la Torá, se le atribuye a Moisés su escritura, aunque es obvio que el último capítulo de Deuteronomio, precisamente, no lo pudo haber escrito Moisés porque es cuando muere, ¿no? Se piensa que a lo mejor Josué terminó de escribir ese último capítulo. Pero bien, aquí les he querido poner un bosquejo. El bosquejo que a mí me parece más lógico es centrarlo en los 3 discursos que Moisés da al pueblo. Son como 3 sermones, ¿verdad? Primer discurso, segundo y tercero. En el primer discurso vamos a ver que Moisés hace un repaso de todo lo acontecido por el desierto. Y en el segundo discurso, él hace una reflexión interna propia de la ley. Les vuelve a decir la ley. Les recita todas las ordenanzas de la ley. Y en el tercero, pues les da cómo lanzarse con la ley, con la palabra, hacia esa nueva tierra que les espera al otro lado del Jordán. Y en lo que uno dice, escucha y vive mi palabra. Teme, anda, ama y sirve al Señor. Ama, escucha y sigue al Señor. Creo que una palabra clave en el libro de Deuteronomio es seguir, pero no seguir lejos, sino que es seguir completamente, plenamente, muy de cerca al Señor. Dios, Cristo, en el Nuevo Testamento, buscó discípulos, seguidores, los llamaba y les pedía que los siguieran. Eran seguidores de Cristo. Y mi pregunta es, ¿qué tan seguidores nosotros estamos siendo de nuestro Señor Jesucristo? Así que hay que obedecer la palabra de Dios, guardarla y caminar para poder recibir, según ellos, pues, bendición del Señor, la mano del Señor con nosotros. Así que ahí les queda ese bosquejo general del libro de Deuteronomio, que lo pueden ver, pues, en 3 partes y sus debidas correspondencias, ¿no? Que son muy interesantes. A largo rasgo, pues podemos mencionar cosas importantes del libro de Deuteronomio. Cuando te pregunten qué significa Deuteronomio, pues significa la segunda ley. Pues cuando la ley se da nuevamente, porque aquí se repite la ley, los 10 mandamientos y todo eso. Vamos a ver cómo esta parte de Deuteronomio registra el Shama, la confesión de los judíos devotos en sus oraciones matinales y vespertinas. Al amanecer y al anochecer, ellos recitan el Shama, que dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo curioso es que el judaísmo se identifica por que ellos dicen un solo Dios. Ellos no aceptan la Trinidad como nosotros la aceptamos, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el mismo Shama, cuando dice aquí, el Señor
nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios. La palabra Señor es Yahvé y la palabra Dios es Elohim. Cuando allá en el Génesis 1 dijimos que en el principio creó Dios, Elohim, y se entiende por los escolásticos, los estudiantes, que la palabra Elohim es un plural que denota no uno, sino que dos o tres, donde se da luz a la Trinidad. Y ellos lo recitan y lo dicen dos veces dentro de este mismo versículo. Jehová Elohim. Jehová Elohim, con todo tu corazón. Deuteronomio, pues, es un contrato de obedecer y guardar los estatutos de Dios. Deuteronomio revela el amor de Dios por Israel por primera vez en la Biblia. Ahí se encuentran esos distintos lugares donde dice que Dios amó a Israel y que todo lo que Él ha hecho por Israel, sacándolos de Egipto, protegiéndolos, proveyéndoles por todo el desierto, guiándoles, lo hizo por amor, porque los amó. Así que es un libro de bendiciones si se le obedece, o de maldiciones si no se obedece. También se me viene a la mente resaltar que es el libro de Deuteronomio, el cual Jesucristo cita cuando Satanás trata de tentarlo, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver el desarrollo del libro. Y esto es lo que sucede. Tras años de fiel servicio, todo gran líder suele pronunciar discursos de despedida. La hora había llegado para Moisés de reafirmar, afianzar y transferir todas las enseñanzas que había recibido del Señor en forma de testamento, un legado, y para pasar el batón a la nueva generación. Dios designó a Moisés para guiar a más de 2 millones de esclavos israelitas fuera de Egipto hacia una tierra que él había prometido darles. Moisés llegó a constituirse en un héroe épico en el escenario de la historia de Israel. Todavía hoy Moisés es la gran figura de ellos. Es aquel gran profeta que los sacó de Egipto. El nombre elegido por Dios, pues, para llevar a cabo el éxito israelí. El libro de Deuteronomio contiene una serie de discursos de despedida, cargados con toda la enseñanza recibida de parte de Dios para con su pueblo. Estos fueron pronunciados por Moisés en las llanuras de Moab, a los hijos de Israel antes de morir en el monte Nebo, a los 100. Moisés murió a los 120 años de edad. Pero el último capítulo de Deuteronomio, probablemente escrito por Josué después de la muerte de Moisés, dice que esto se dice de Moisés: sus ojos no se oscurecieron, ni su vigor disminuyó. Hasta el último aliento, Moisés fue un hombre de gran visión y fuerza. El nombre hebreo del libro es Ele Hedavarim, que significa estas son las palabras. Ese es el nombre hebreo de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio es el título que le dieron los traductores de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, que significa segunda ley, y proviene de las palabras griegas deuteros, segundo, y nomos, ley. En ese sentido, Deuteronomio es un libro de memorias, ya que el Señor
le ordenó a Moisés que enseñara la ley de Dios a la segunda generación de israelitas antes que te tomaran posesión de la tierra prometida. Así que, mientras que Éxodo, Levítico y Números abarcan casi 40 años, Deuteronomio solo cubre 2 meses. El último mes de la vida de Moisés, más 30 días de luto tras su muerte. Así que lo que quiero hacer es que analicemos un poco estos 3 discursos que, que Moisés le da al pueblo. El primer discurso, el primer discurso tiene que ver con un repaso histórico. Moisés repasa lo acontecido por todo el desierto, como una recapitulación de las cosas que han pasado y por qué están donde están. Y dice Deuteronomio 2:7, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. Wow, qué tremendo, ¿no? Le dices, pueblo, puedes ver para atrás. Cristo te conoció, Dios te conoció, Él estuvo contigo y nada te faltó. Qué hermoso, ¿no? Que nosotros podamos también un día decir lo mismo. El Señor ha estado conmigo y nada me faltó. Él proveyó. Hermoso. En este discurso sale a relucir la escena de los 12 espías enviados a inspeccionar la tierra. 10 de los espías enviados evidenciaron incredulidad y temor por los hijos de Anac y las ciudades fortificadas. Este temor se extendió a todo el pueblo de Israel, menos a 2 que permanecieron fieles. Estos fueron Josué y Caleb, que mostraron valentía y ánimo. Y esto es lo que se dice de ellos. Fijaos, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y además vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces yo os dije, no temáis ni les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Oye, qué tremendo, ¿no? Y eso tenemos que aprender nosotros, que si estamos con Dios, Dios nos va a sacar adelante, sin importar las circunstancias que nos afrenten, que nos agobien. ¿Qué podemos aprender? Muchas personas viven vidas llenas de temor por los problemas, dificultades, adversidades de la vida. ¿Quién no los tiene? Muchas cosas les parecen muy grandes de superar, pero la verdad que lo único que conseguimos es lo siguiente. En primer lugar, el temor ralentiza el plan de Dios. En el caso de Israel, ralentizó la entrada a la tierra prometida 40 años. Todo porque unos tuvieron miedo de lo que estaba por delante. Así también el temor, el miedo, desanima y contagia a los demás. Ten cuidado. Aquí el testimonio de 10 lanzó el curso del pueblo a vagabundear por el desierto. ¿Qué podemos aprender de esto? La mayoría no siempre está en lo cierto. Nosotros por lo general tenemos iglesias que son de corte demócrata.
Se deciden las cosas por la mayoría. Lamentablemente, en la Biblia, al ver eventos como este, casi siempre la mayoría no tiene la razón. Eso simplemente pues los dejo para que piensen, ¿no? Porque creo yo que siempre Dios ha querido ser Él quien reine, quien guíe y que lleve adelante a su pueblo. En tercer lugar, el temor, lo que los hizo vagabundear por 40 años, es incredulidad. No creer en las promesas de Dios. Ahora, fijaos bien esta frase. Cada experiencia en tu vida es una oportunidad para confiar en Dios. Cada situación en tu vida es una oportunidad para confiar en Dios. Cualquier problema que tengas, cualquier situación, tienes que aprender a confiar en las promesas del Señor, lo que Él ha dicho. Cuarto lugar, el temor es simplemente desobedece la palabra de Dios. El resultado fue que que ellos ya no entrarían en la tierra prometida y toda una generación murió en el desierto por causa de la incredulidad. Solo José y Caleb lo hicieron porque fueron los únicos que creyeron en Dios plenamente. Ahora, en nuestra situación, como lección, como aprendizaje, ¿qué podemos hacer frente al temor? El primer, en, primero, en primer lugar, hay que recapacita en tu relación con el Señor. ¿Qué tanto estás creciendo en tu intimidad con Él? ¿Podrías decir que le amas y por lo cual confías en Él con total certeza? Pero si sientes temor ante las amenazas de la vida, puedes hacer lo siguiente. Identifica tu temor honestamente. ¿Qué es lo que me hace temer? Llévalo a Dios para que Él te fortalezca. Segundo de Timoteo 2:1 dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos ¿qué? Mis temores. Declara las promesas del Señor. El Señor te ha prometido lo siguiente, estar contigo, ser la fuerza de tu vida, estar a tu lado, sostente, confiar en Él y Él te rescatará, te salvará. Dios te sostendrá con tu mano. Él está a la diestra tuya para librarte de todo temor que puedas tener. Para derrotar los temores, pues tienes que revisar cómo está tu relación con Dios, qué tanto confías en Él. Y compara tus temores con la grandeza de Dios. Y recordad aquello que dice Juan 4:18, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. Y según vayamos desarrollando esta lección, vamos a aprender un poco más, y espero que les quede claro esto, a qué se refiere la Biblia cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que vamos a profundizar dentro de poco. Caleb y Josué confiaron y verían la tierra prometida. Las escrituras dicen, sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor, mi Dios. Y él mismo lo dice, ¿verdad? Yo seguí plenamente a Jehová, mi Elohim. Es bueno saber distinguir estas referencias a Dios según nosotros llegamos a conocerle una, una, una y muchas veces más. Aquí estas referencias bíblicas, pues les dice dónde se encuentra esto de seguir a Dios con plenitud.
La frase seguir plenamente quiere decir que ellos estaban, fijaos muy bien, ellos estaban diciendo, estamos llenos de Dios, es decir, estaban llenos del Espíritu Santo. Su relación con Dios era completa, íntima, cercana, de total confianza. El único camino a seguir es el de Dios. Totalmente ciegos para con Dios. No les importaba esas grandes fortalezas y los grandes gigantes y grandes guerreros que se les salían por el camino, porque tenían esa relación íntima con Dios. Y así nosotros, en todo lo que nos enfrentamos, tu relación completa de confianza en tu Dios. Así también hemos de tener nosotros una relación con Jesucristo. Y Él nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y que más dice, ni tenga miedo, ni tenga miedo. Wow, hay que poder apretarse bien los pantalones y ir a la batalla que nos espera día a día, confiando que Dios nos quiere que caminemos, fíjate, en paz, en total también. Luego dice, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Palabras, pues, que salen a relucir continuamente en este primer discurso que Moisés le da. Y podemos concluirlo con ese versículo clave que nos lleva hasta el capítulo 4 de Deuteronomio. Espero que esté clara esta sección de este discurso, de este primer discurso de Moisés para con nosotros. Luego entramos al segundo discurso. Es el más extenso, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 26. Y es aquí donde la ley se les vuelve a exponer y el pacto se reafirma y hace como una recopilación de todas las enseñanzas que Moisés había recibido del Señor, es como que se las vuelve a dar. ¿Por qué? Porque ya la otra generación ha muerto, ha quedado por el camino. Allá en el libro de Números vimos cómo fueron quedando por el camino. Ahora Moisés tiene que reafirmar todas estas leyes de nuevo para con ellos, ¿verdad? En primer lugar, como dice aquí, les recopila de nuevo los 10 mandamientos y les recuerda que, y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Es lo que es. Yo no sé si alguno de ustedes se saben los 10 mandamientos de memoria. Yo recuerdo que de niño, pues, asistí a un colegio romano católico y nos enseñaron los 10 mandamientos. Y, y cuando los repaso, siempre me acuerdo de cuántas veces me castigaron porque nunca me los aprendía. Pero yo no sé cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Pero qué bueno poder saber de que los primeros 4 versículos, 4 mandamientos, tienen que ver con tu relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos te hablan de esa relación vertical con tu Dios, de tener un solo Dios, de no tener ídolos, de no tomar el nombre de Dios en vano, de guardar el sábado. Y luego cambia. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con tu relación horizontal con tus seres queridos,
con tus familias, con los demás, ya que el quinto mandamiento, ¿qué es lo que nos dice? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y luego, ¿qué dicen los otros? ¿Qué dicen los otros mandamientos? A ver, son bien fáciles. A ver si alguien abre el micrófono y me dicen los mandamientos del 6 al 10. Algún valiente. Vamos a esperar 5 segundos. A lo mejor, pues nadie se atreve. Dice, ay, ¿qué le será? Si no estoy mal, hermano, es no matarás, no darás Sí, falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás así resumido lo que es de tu prójimo, porque ahí dice no codiciarás el asno, la casa, etcétera, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. Eh, Es el décimo, ese es el no décimo. cometerás adulterio Correcto. y me falta uno, pero, Es el que, es el que hace todo ajá, lo que roban. sí, No, exactamente, no no, robarás. no hurtarás, sí. De eso se trata. Sí, son esos mandamientos que tienen que ver, pues, no adulterar, no mentirás, no hurtarás, sí, ese no codiciarás, que es el décimo, este, mandamiento. Pues esas son leyes morales, que si uno las cumple, la ley es perfecta, la ley es buena, las leyes es algo dado por Dios porque sabe que tenemos que tener un patrón por lo cual dirigirnos, ¿no? Lo curioso es esto, ¿no? Que cuando tú le dices a un niño, no hagas eso, y es lo primero que hace. La naturaleza humana es como orientada a quebrantar los mandamientos. Pero creo que fue hecho así. ¿Por qué? Porque en todo momento eso nos tiene que decir a nosotros, oye, no puedo cumplir esto. Necesito alguien, necesito de un Salvador. Y ese es el propósito de la ley, que sirva como un tutor, un ayo, que nos lleve a la necesidad de un Salvador. Así es. Bueno, entonces, luego encontramos en esta sección de este discurso la famosa Shama, que es una confesión de fe que los judíos devotos aún usan en sus oraciones matinales y vespertinas. La importancia del Shama judío es innegable. Al recitar el Shama completo, los judíos devotos profesan su fe monoteísta, declaran su amorosa lealtad al Señor y se comprometen con el estudio de la Torá. Como liturgia antigua, el Shama también ofrece una instrucción eterna para los padres sobre cómo criar a sus hijos que amen a Dios. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y con toda tu fuerza. Seguimos adelante. En Deuteronomio se les narra de nuevo cómo han de vivir. Se les recuerda los 10 mandamientos y que lo más importante es amar a Dios con todo tu ser. Esta es la oración central de todo buen israelita. El Shama es el primer versículo que los niños aprenden y lo recitan dos veces al día. Dice el versículo que hay que amar a Dios con todo. Significa todo lo que somos. Si lo amas, le servirás con todo tu corazón. El corazón en la Biblia, y en este caso, no tiene que ver con el corazón en sí, ni con las emociones. Dice, oh, yo te amo, yo te quiero. Como le dices tú a alguna persona que sientes emociones para con la persona. Esto no tiene nada que ver con Dios. La idea es, el corazón es el centro de decisiones de tu vida. Es el procesador
principal de datos que decide lo que se ha de hacer, como un microprocesador, el lugar que controla la mente, tus decisiones. Entonces, amar es una decisión en este sentido. Y dice que tienes que hacerlo con toda tu alma, que tú sabes que es tu personalidad, es todo lo que tú eres, con todas tus fuerzas, que significa con todo y lo mucho de ti, todo lo que está dentro y alrededor de ti, es decir, tu voluntad, ponerla en acción. Entonces, 3 cosas que podemos aprender con respecto a esto. Debes, Dios debe ser el único Dios que debes tener, porque esto también te recuerda esos 3 primeros mandamientos para con tu Dios. Ellos han sido lo primero para ellos, es decir, los israelitas, habían sido lo primero para Dios y se los ha demostrado por 40 años. Dios les ama, no porque les andaba diciendo te quiero, y no, porque hacía cosas por ellos. Y ahora ellos deben demostrar su lealtad a Dios, Dios el único. Ellos habían sido expuestos a la idolatría de Egipto y ahora se encuentran por entrar en una tierra llena de muchos otros dioses paganos, por lo cual el pueblo debe de aprender a temer y amar a un solo Dios, Yahvé. Y creo que es una referencia para nosotros también, de adorar a un solo Dios y no a todos los dioses que nos rodean todos los días. Lo principal, pues, es amar a Dios. El amor no es algo que puedes mandar. Hoy en día el amor es un sentimiento. En la Biblia no es una emoción, no es un sentimiento hacia una persona, más bien un compromiso que es demostrado en lealtad y servicio. Este es el mensaje que Moisés quiere darle a Israel. Tercero, tienen que recordar continuamente a amar a Dios y ser obedientes. No me lo digas, demuéstramelo. Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Si me amas, guarda mis mandamientos. No se trata de decir te amo, más bien es algo que se debe demostrar en mi diario vivir. El amor a Dios debe ser con contenido. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios. Otro pasaje de Deuteronomio que revelan cuánto ama a Dios a su pueblo elegido son estos que tienes aquí. Dios se pone primero en su amor, así como también para con nosotros, ¿verdad? En Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y no nos amó con emoción de corazoncitos, sino que nos eligió. Él eligió amarnos y demostrar su amor dándose a sí mismo. El amor tiene que ver, pues, con obedecer y ser fiel a Dios y a los demás. En conclusión, el amor nada tiene que ver con emociones, pero con obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Otra de las cosas que encontramos en Deuteronomio, en este segundo discurso, es la importancia de la palabra. Moisés les recordó a los israelitas que deberían vivir de la palabra de Dios, tal como se les había demostrado con el alimento físico del maná por el desierto. Y dice, y os humilló y os dejó tener hambre, y os alimentó con maná, comida que no conocíais ni vuestros padres, para haceros saber que no solo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. O sea, no solo de lo físico, sino de lo espiritual. Nosotros necesitamos ese alimento espiritual continuamente. Volvemos al amor de Dios. El quinto y último libro del Pentateuco, es decir, Deuteronomio, revela el amor de Dios por Israel por primera vez en la Biblia. Si bien desde Génesis hasta Números se revelan muchos otros aspectos del carácter de Dios, no se menciona su amor. No así en el libro de Deuteronomio. Leemos estas palabras. No fue por ser más numeroso que cualquier otro pueblo que el Señor los amó y los escogió, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, sino porque el Señor los amó y cumple el juramento que hizo a sus padres, que el Señor los ha sacado con mano poderosa y los ha redimido de la casa de esclavitud, de la mano de Faraón, del rey de Egipto, porque nos amó. A nosotros, a ti y a mí, Él nos amó, no por nada bonito de nosotros, pero nos sacó de Egipto, del mundo, con su mano poderosa, nos hizo ver luz. Así que el corazón en la Biblia pues es el centro de operaciones, no de emociones. Juan 36 y de Deuteronomio 6 son los dos versículos clave, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y la palabra clave es amor, amor de Dios. Otro factor dentro de este discurso, segundo discurso de Moisés, es como el pacto es renovado y escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho. Y allí están, tal como el Señor me ordenó. Como saben, el arca del testamento tenía 3 elementos: las tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido y una jarra llena de maná. Estaban dentro del arca de la alianza. Así pues, hermanos, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Lo que dijo Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Es lo mismo que se dice allá en Deuteronomio. Qué bonita esta parte, que me gusta este versículo tanto. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal en vuestra mano y serán por insignias entre vuestros ojos, y enséñalos a vuestros hijos, hablando de ellas cuando se sienten en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los pontes de tu casa y de tus puertas. Qué costumbre más bella, ¿no? Si alguna vez has visto algún barrio judío o alguna casa judía, siempre en sus casas, en la puerta, tienen una cajita. Y en esa cajita, pues, en sí tienen escritas los mandamientos. Pero ellos lo que hacen, al salir, lo tocan y al volver, la tocan de nuevo, como una forma de recordarles la palabra del Señor. Lo importante de todo esto es que nosotros deberíamos de memorizar la palabra en nuestra mente. ¿Por qué? Porque así en cualquier momento podemos decirla a los demás, sobre todo a nuestros familiares. Y si tienes hijos, pues a vuestros hijos. Les sale mucho mejor de esa manera, ¿verdad? Poderla tener grabada. Y así lo tenían los hebreos. ¿Y por qué nosotros no? Eso deberíamos de hacer lo mismo. El deseo de Dios es formar un pueblo que reconozca que el mejor camino para vivir
es su palabra. En ella hay vida. Fuera de ella solo se encuentra la muerte. Dios desea para su pueblo lo mejor. Aún así, Él nos ha dado el libre albedrío para escoger. Depende que nos dobleguemos a Dios como sus siervos y hacer de que Él dice que hagamos, solo así mostraremos que le amamos. Ese ha sido el segundo discurso. Y llegamos pues al tercero, que tiene que ver de los capítulos 27 al 34. Y es un discurso pues que Moisés como que mira hacia el futuro. Allá está el pueblo, en la tierra prometida, y les empieza a hablar de cómo tienen que hacerlo. En este discurso se les hace ver el momento en que los israelitas habitarán físicamente la tierra prometida después de conquistarla. Y dices, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Qué es lo que tiene que llevar primero? La palabra del Señor. Deuteronomio repite, refina y ordena las leyes, así como las fiestas dadas por Dios anteriormente. A pesar de todo el incumplimiento de un pueblo que se pierde por su dura cerviz, Dios permanece fiel a su promesa, pacto y su amor para con Israel. Deuteronomio es una joya del amor de Dios para con Israel. Jesucristo habló más de Deuteronomio que de cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el diablo atacó a Jesús en el desierto después de 40 días de oración y ayuno, Jesús se defendió tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dijo, escrito está, no una, sino 3 veces, en respuesta a 3 ataques diabólicos. Esto sucede, como ustedes saben, allá en Mateo 4, del 1 al 11. Pero las 3 veces Jesús citó el libro de Deuteronomio. Y esto se encuentra en estas citas que se las quise dar porque yo siempre tuve la curiosidad que siempre los predicadores dicen, sí, que Cristo refutó al diablo con 3 referencias a Deuteronomio, pero nunca te las dan. Así que aquí están, ahí están las referencias de Cristo hizo acerca de la palabra. Y desde ahí podemos aprender de que si nosotros retenemos, guardamos, grabamos, memorizamos la palabra de Dios, sabremos sacar la espada del Espíritu para poder refutar cualquier ataque que el enemigo haga para con nosotros. No hay mejor forma que tener de antemano nuestro arsenal predispuesto para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo, las tentaciones, las dificultades. Porque si tú conoces versículos que te ayuden en los miedos, en los desánimos, en las enfermedades, en las desesperanzas, y sacas esos versículos de tu mente, estarás luchando con la espada del Espíritu, tal como Jesucristo lo hizo. Y precisamente, pues me imagino que Jesús era un experto de la palabra, y en aquella época lo que más se repetía era la Torá, lo que tenemos aquí. En esta última parte de Deuteronomio es cuando Moisés comisiona a Josué para que entre en la tierra prometida. Así también los últimos capítulos están llenos de bendiciones. No hay como el Dios de Jerezum. Este versículo me encanta, que dice que Dios que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y en las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es tu escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterte a ti,
y tú hollarás sus lugares altos. A mí lo que me hace es la comparación que todas estas promesas que Dios hizo para contra él, también Jesús, de una manera u otra, nos las da a nosotros, nos hace partícipo de estas mismas cosas. Así que en este último discurso también pues sale a relucir de escribir las leyes en piedras, le dio una lista de las causas, maldiciones y bendiciones. Tienen que poner en acción la palabra de Jehová. Tienen que guardar las palabras del pacto. Moisés comisiona a Josué, hace un cántico y por último lo bendice. Y en el capítulo 34, pues Moisés muere y se queda solo por haber visto de lejos, ¿verdad?, la tierra prometida. Quiero recopilar de una forma rápida principios que podemos aprender en las llanuras de Moab. Las llanuras de Moab son las que están aquí al lado este de Israel, ¿verdad? A este lado del Jordán. Y están por entrar. Pero el primer principio que quiero resaltar es el de obediencia. Y ahora, oh Israel, escucha los estatutos y las ordenanzas que te enseño y ponlos por obra para que vivas y entres y tomes posesión de la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te da. Y este mismo mandamiento se repite en el 4, en el 5, en el 10 y en el 11 capítulo. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos. Y ahora, Israel, ¿qué exige de ti el Señor? Sino que temas al Señor, tu Dios, y que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón. Repetidamente Moisés instruyó a los hijos de Israel a hacer lo que el Señor les decía. En ese sentido, me recuerda a Santiago, que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Recuerdo una vez que conocí a un famoso predicador y le pregunté, ¿qué frase me podría compartir para mi vida cristiana? Y él me dijo, existe un viejo himno que se llama Confía y obedece. Y me dice, y ese coro dice esto, confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús que confiar y obedecer. Y me dijo, de eso se trata. Depende de ti que lo hagas. Creo que precisamente el corazón de este himno es lo que Moisés quiere transmitir a esta nueva generación de israelitas que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. La obediencia fue algo que sus padres y abuelos no ejercieron, por lo que el Señor los dejó morir por el desierto. Moisés no pudo haber sido más claro con sus compatriotas. Las bendiciones de Dios en la tierra prometida eran para quienes le obedecen, y las maldiciones o consecuencias caerían sobre los desobedientes. He aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que os ordenó hoy. La maldición si no escuchas los mandamientos. O sea, estaba claro, ¿no? ¿Quieres ser bendecido? Obedece. ¿Quieres ser maldecido? Desobedece. La obediencia a los mandatos del Señor es un sello distintivo de la fe cristiana. Y no solo para Israel. En la Gran Comisión, por ejemplo, Jesús puso la obediencia como el centro del discipulado, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí están las ordenanzas, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. En otro pasaje Jesús les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. ¿Qué más claro está? El que guarda mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tal vez la pregunta que le podría hacer, ¿cuánto amamos nosotros a Jesucristo? Tenemos que confiar y obedecer, porque no hay otra manera de permanecer en estrecha comunión con Jesús que confiar y obedecer. Otro principio en las tierras de Moab que aprendemos es el principio de la transferencia de autoridad. Este principio cobra gran importancia, porque imagínense a Moisés de avanzada edad, de pie frente a la siguiente generación, pero todavía con brillo y vigor, que no tiene mucho tiempo para decir lo que el Señor le ha ordenado. En menos de un mes, Moisés escalará el monte Nebo, vislumbrará la tierra prometida y moriría. No hay tiempo que perder. ¿Percibes esa urgencia? Qué bueno sería que tuviéramos esta urgencia con lo que nos queda de vida a nosotros, para dejar un legado digno que siga adelante con las cosas del Señor. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Este versículo anima a dejar una herencia, pero esto no se refiere tanto a lo financiero, sino más bien a la importancia de infundir en aquellos que amamos con la divina herencia de seguir a Dios con todo tu corazón, obedeciendo su palabra. El principio de transferencia generacional que se encuentra en Deuteronomio se centra no en la transmisión de dinero y bienes valiosos, sino en la transmisión de valores piadosos. Aunque ambos deben tenerse en cuenta, transferir tu riqueza sin transferir también la sabiduría para administrar la vida a la manera de Dios, condena a la siguiente generación al fracaso. ¿Qué estás haciendo para transmitir valores bíblicos a tus hijos o nietos? Cuando ya no estés, ¿seguirán hablando del impacto que tu fe en Jesús tuvo en ellos? Esto me hace recordar 2 de Timoteo, ¿no? Dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga, transmite a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Así mismo nosotros tenemos que tener presente que a pesar del ministerio que estemos desarrollando, un día tenemos que pasar nuestra responsabilidad a otros. A esto se le llama también el proceso de multiplicación. Qué bonito, ¿no? Otros dos principios y con eso los dejo. El principio de la fidelidad de Dios. Qué bonito, ¿no? Este versículo. Te he guiado por 40 años por el desierto. Tu ropa no se ha desgastado, ni tus sandalias se han desgastado de tus pies. Oye, qué lindo ser copartícipes de la fidelidad de Dios, ¿no? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero recuerdo en mis años de seminario que después de terminar el seminario vi para abajo a mis zapatos y dije, llevo 4 años sin comprar zapatos nuevos, pero estos zapatos están bien, no pasa nada. Y nada más me reía de la fidelidad de Dios, que no había comprado zapatos en 4 años. Gloria a Dios, a veces uno ni se da cuenta de cómo Dios es tan fiel para con cada uno de nosotros. Esta parte, este principio es más bien de contenido teológico, ¿no? Jesús es mayor que Moisés. Esto es algo que los hebreos no admiten para nada, porque Moisés es el más grande de los patriarcas, ¿no? El último capítulo dice, y nunca más, aquí hablando Moisés, hablando de Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara, ninguno como él.
No había nadie como Moisés. Nadie se acerca a igualar la grandeza de Moisés. Se le describe como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Sin embargo, el principio de grandeza no solo tiene que ver con Moisés. Esto apunta a uno aún más grande. Este es Jesús. El Señor, su Dios, dice Moisés en Deuteronomio 18, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo, de en medio de ustedes, de sus hermanos. A él escucharán. Esta es una profecía mesiánica. ¿Quién es el profeta como Moisés? Tres referencias del Nuevo Testamento nos hablan de esto. Juan 1 lo declara cuando lo declara Juan el Bautista. También Pedro en Hechos y Esteban en Hechos 7. El escritor de Hebreos va un paso más allá. Jesús es el profeta como Moisés, pero dice con mayor gloria, como dice aquí en Hebreos 3, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así que aunque Moisés fue grandísimo, Jesús es el más glorioso que Moisés. Y esto es lo último, un hecho histórico que los dejo aquí, del rey Josías, el descubrimiento de la ley. Narra aquí pues que ya durante su reinado pues estaban reconstruyendo, trabajando en el templo, muchos obreros y trabajadores, y el sacerdote pues Elías encuentra unos rollos de la Torá y Elías se los muestra al escriba Safán, quien a su vez le lleva estos documentos a Josías y se los lee. Y cuando se le lee estos escritos, Josías se rasca las vestiduras como con arrepentimiento, con humillación. Y dice, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Nos hemos alejado tanto de Dios. Y eso que leyeron, pues era el libro del pacto, ¿no? Entonces el rey Josías mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén y todo el pueblo. Y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Qué hermoso sería, ¿no? Que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, sea un momento de reencuentro, de reafirmación de nuestro corazón para con Dios. Deuteronomio es asombroso y lo que hace Josías es un avivamiento majestuoso. Inmediatamente manda a eliminar todos los altares paganos que habían construido y se centralizan en el culto en Jerusalén. Queman los ídolos y quitan un linaje de sacerdotes que se habían metido, pero que no estaban bajo el linaje de la ley. Sacrificaban a niños, lo prohibieron inmediatamente. Y la expulsión de adivinos y de todo tipo de prácticas malignas las eliminaron. Fue un gran avivamiento. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de libertad, dice Santiago. Que nosotros seamos reconstruidos y que busquemos, si tenemos algunos ídolos, si tenemos algo que no está dando la gloria a Dios, y eliminarlo de nuestra vida. Amar, pues, significa confiar y obedecer, es decir, rendirte bajo la poderosa mano de Dios para hacer su voluntad. Dios te ama. Ahora depende de ti mostrar tu amor para con Él. Y así hemos llegado al final de Deuteronomio y del estudio
del Pentateuco o de la Torá. Espero que haya sido de mucha bendición para con cada uno de ustedes. Ahora no sé si tenés algún comentario, alguna pregunta, algo que quieras compartir. Adelante, tenemos todavía un par de minutos. Sí, Sarai, claro que sí, claro que sí. ¿Qué nos dice Sarai? Abre tu micrófono. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Eh, Sarai. Me ha gustado mucho el libro de Deuteronomio porque marca el Pentateuco. Es importante resaltar que Jesús, como habíamos dicho, ¿no? Que Jesucristo cumple toda la ley. Y una curiosidad es que Sí, los judíos no reconocen a y que en el Antiguo Testamento la Trinidad como tal, como se hace en el Nuevo, no es mencionada, principalmente porque Dios le quería evitar la confusión a los israelitas de su propio pueblo, porque tendían mucho a idolatrar a cualquier cosa, ¿no? Que se les cruzara enfrente, casi. sí. Entonces, no es que fuera una contradicción, sino que para Israel, Dios quería evitar la que confundieran el término de la Trinidad. Mm, sí, sí, por ellos no creen en Jesús Cristo, ¿no? Como Dios Hijo, porque ellos solo creen en Jehová. No obstante, como se ve en el Shama, aparece la referencia a Elohim, y Elohim es una composición plural, ¿no? Y es el único destello que tenemos de lo que puede hacer referencia a la Trinidad. Nosotros, gracias a Dios, pues vemos que la Biblia sí muestra a estas tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que forman una relación maravillosa. Y realmente, para que exista amor, también tiene que haber más de uno. Y se dice que Dios es amor. No es que se vaya a amar a sí mismo, sino que hay amor entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un amor relacional. Gracias, Sarai, por estar ahí siempre. Espero pues que sigamos viendo, que nos sigamos viendo en otros estudios. Muy bien, ¿quién más? Hola, Algo más de pastor, soy compartir. yo. Hola, Mm, Camila. Hola, mi paz, ¿cómo estamos? Muy bien, Aquí, excelente. bendito Dios, pues muy interesante plática, encantadora, de verdad. Me gustó muchísimo Sí, la frase que nos dijo que cuando preguntó qué frase compartía para la vida de una persona, que le preguntó usted al pastor, sí, al pastor sí. esto, confianza y obediencia. Y yo Yes. agregaría otra, el amor. Sí, amarle, ¿no? De verdad son Sí, unas frases, de verdad, encierra todo, pastor, de verdad. Y me agradó de muchísimo, y mucho. gracias a Dios por su vida, de verdad, porque estudiando esto y tenemos las escrituras, todo lo que nos ha dado, y Sí, llevándolo a compararlo con la palabra de Dios, de verdad sale muchísimas cosas, mucho aprendizaje, mucha obediencia, mucha confianza en el Señor, porque Él es nuestro Señor y sí, confiamos en Él. Y gracias, pastor, porque de verdad un estudio muy bonito, muy padre, y le doy gracias a Dios por su vida y a cada uno de mis hermanitos que nos haya servido de mucho reafirmarnos en el Señor, de creer más en Él, de amar más a nuestro Señor, de darnos cuenta que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias, pastor, por esto que nos ha enseñado y esperamos vernos en la próxima. Y gracias por el tiempo dedicado a cada uno de nosotros y por el tiempo que usted dedica para aprender y sí. para compartir de las experiencias que usted ha tenido como cristiano. Gracias, mi hermano, un abrazo, muchísimas Gracias, Mirna. bendiciones, pastor. Mucho amor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Hermanito, buenas noches nuevamente. Adelante, Rosario, claro que Es- sí. Fue un estudio muy hermoso.
el Pentateuco. Gracias a Dios por la vida de usted. Que pues que seamos hacedores de la palabra del Señor y seguir amándolo a Dios sobre todas las cosas. Algo que hoy también el consejo que usted dio de que antes pues se tenía los mandamientos en las piedras grabadas, y en nuestros tiempos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo lo tenemos los mandamientos a nuestros nietos? Que realmente seamos pues ese ejemplo para ellos, para esta nueva generación. Y bendecimos grandemente su vida, hermano, y igual Amén. a todos los que estuvimos reunidos. Eso es todo, hermano. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Excelente. Recuerden que, pues, nosotros no es que nos vamos a querer volver como los israelitas y tratar de cumplir y pegarnos en el pecho para cumplir los mandamientos, no. Pero tenemos que guardarlos. Cristo nos dijo que guardáramos los mandamientos y así le demostramos que le amamos, ¿no? ¡Wow! Qué profundo eso, ¿no? Muy bien, hermanos, no sé si alguien más quisiera decir algo, si no, pues le paso el micrófono a don Roberto Méndez. ¿Alguien más quiere decir algo? En el chat no hay nada. Ok, good. Sí, Todo bien entonces, todo bien, sí. Roberto. Bueno, Very good. hermanitos, antes de que nuestro hermano Ricardo Delgado nos despida en oración, hermanos, nada más recordarles, pues que, bueno, hoy es la última clase, ¿verdad? Y esto fue una bendición para todos. No nos salgamos del chat, porque ahí vamos a estar pasando la información para el nuevo ciclo, ¿verdad? Los nuevos estudios. Y aparte de eso también se va a generar el diploma también, para que cada uno de ustedes obtengan el diploma, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermano pastor. Bendiciones de lo alto, como siempre. Dándole gracias a Dios por la sabiduría que me le da y todo lo que nos enseña, que es una gran bendición. Hermano Ricardo, si nos despide en oración, sería pues una gran bendición para todos. Gracias, hermano. Darle gracias al Señor por esta gran aventura de aprender más del Pentateuco. Hay que memorizar los mandamientos, pero también vivirlos, compartirlos con aquellos, ¿verdad? Para que nos gocemos de toda esta grandeza del amor del Señor, que seguimos aprendiendo a través de lo que nos enseñan los maestros de 5E. Seguimos Gloria a Dios, sí, Señor. Gloria a caminando Dios. y estudiando, ¿verdad? Y ahí vamos, hermanos, ahí vamos, esperando el Amén. otro sí. Así que vamos a orar para darle gracias al Sí, Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, nuevamente por toda esta linda enseñanza que hemos tenido a través del hermano Roberto y con el apoyo también del hermano Roberto. Sí, gracias, Rodríguez también, Señor. Gracias por todo ese amor que ellos nos inyectan a través de la enseñanza de la palabra. Gracias Gloria a infinitas, Dios. Señor, por todo Bendito esto seas. que haces Sí, 5E a través de los cursos que nos está dando, Señor, sí, y Señor, porque Dios Todopoderoso. son hombres y mujeres que están dispuestos a trabajar por tu obra, Señor. Bendito sea, Gracias Señor. infinita por haber estado juntos. Vamos a tener un leve descanso de días y prepararnos para el Sí, otro Señor. ciclo, Señor, y seguir caminando agarrados de ti, aprendiendo de tu palabra, Señor Sí, Jesús. Señor, Dios Te amamos, Todopoderoso. Padre, te bendecimos y te glorificamos por todo lo que haces en cada uno de nosotros, y que a pesar de lo que somos, siempre nos bendices, siempre tu bendita misericordia la derramas en cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, nuestro Señor Sí, Padre. Dios. Gracias infinitas, Señor. Ayúdanos, inyéctanos más amor en nuestros corazones y que nuestra mente no se canse de memorizar tu palabra, Señor, y vivirla y compartirla con otros. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes para seguirte alabando y glorificándote, Señor. Todo lo hemos pedido en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.